¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que son componentes rectangulares de un vector. Cuando nosotros analizamos o estudiamos un vector o una fuerza, en ocasiones es necesario descomponerlo en dos partes para comprender su comportamiento precisamente. Cuando nosotros descomponemos un vector en dos partes, a estas partes se les denomina componentes rectangulares. También se les conoce como proyección sobre los ejes. Tendremos una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y. En pantalla vemos las fórmulas para calcular estas proyecciones. La proyección sobre el eje X aparece como Fx y nos indica que necesitamos conocer dos cosas. Uno, V es la magnitud de nuestro vector y ya deben conocer el símbolo θ que representa el ángulo. Entonces necesitamos conocer la magnitud y el ángulo del vector. Tenemos, como ya dije, dos proyecciones, una f de x y otra f de y. Para la proyección en x necesitamos la función coseno, mientras que para la proyección en y necesitamos la función seno. Y tenemos dos ejemplos. El ejemplo 1 es un vector A de 5 newtons a 45 grados. Sustituyendo la fórmula, V representa la magnitud. Este vector es una magnitud de 5 newtons. La función coseno y el ángulo que son 45 grados. Entonces tendremos 5 por el coseno de 45 que son 0.7071 es igual a 3.5355. Y la función de y o su proyección en y es similar. Lo único que cambia, como ya dije, es la función trigonométrica. Para y ocuparemos el seno, entonces tendremos 5 por el seno de 45, que en este único caso son los mismos valores. ¿Por qué ocupo este ejemplo de 45 grados? Porque cuando ustedes ocupen su calculadora, si tienen la costumbre de utilizar el celular, debemos de verificar que el coseno de 45 y el seno de 45 sean 0.7071. Lo menciono porque algunas marcas de celulares contienen errores y nos arrojan datos diferentes. Entonces, si no me coinciden estos valores al hacerlo en mi calculadora de mi celular, la recomendación es ocupar una calculadora científica de bolsillo o descargar una aplicación de calculadora científica del celular. Existen muchas aplicaciones gratuitas. Lo recomendable es que descarguen varias y vean ustedes con cuál de todas se sienten más cómodos para trabajar. Tenemos un segundo ejemplo, que es descomponer el vector B de 10 newtons a 60 grados. Entonces, f de x va a ser igual a 10 por el coseno de 60, que es igual a 10 por 0.5, que nos va a dar 5. Y f de y va a ser igual a 10 por el seno de 60, que es igual a 10 por 0.8660, que nos va a dar 8.6602. Bien, recordemos que estamos trabajando un área de física matemáticas. La cantidad de puntos decimales mínimos que debemos trabajar son 4. Para cálculos más precisos en área de ingeniería y otras áreas de las ciencias más exactas, deberemos de trabajar un mínimo de 6 dígitos, pero por el momento nos damos por bien servidos con 4 puntos decimales. Ok, ¿y qué significa esto de una proyección? Pues veámoslo en el plano cartesiano. Vamos a trabajar con el primer ejemplo que ya calculamos. Podemos observar en pantalla un plano cartesiano con los ejes X y Y. Y en verde, mi vector de 5 newtons. Obviamente, trabajé una escala. Me van a decir, profe, no llega al número 5. No, no llega al número 5 porque trabajé otra escala. Pero, ¿qué va a pasar? Me interesa ver el vector que está en verde, repito, dónde termina, y a partir de donde termina voy a prolongar dos líneas, una que corte con el eje X, que es la línea azul, y otra que corte con el eje Y. Si yo me sitúo abajo de la flecha,
todo esto va a proyectar una sombra que es esta naranja y esa es su proyección sobre el eje X. Si se dan cuenta, este color naranja o rojo coincide con el de aquí, con f de X, mientras que la proyección, la sombra que genera el eje Y es esta azul y está remarcada aquí en azul. Entonces, cualquier vector puede ser descompuesto en dos o más partes. En este caso, los componentes rectangulares. Se llama componente rectangular porque generalmente cuando lo descomponemos se genera un rectángulo que unidos representan pues la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, por eso son componentes rectangulares. Con eso terminamos, chicos. Gracias.